Hola a todos y a todas. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Ministerio de Seguridad por este lugar de participación institucional y de trabajo conjunto que nos resulta sumamente valioso. Mi nombre es Martina Allende, soy integrante de la Unidad de Implementación del Sistema Acusatorio de la Procuración General de la Nación y el objetivo de estos 4 módulos con los que vamos a trabajar tiene que ver con poder transmitir el nuevo rol que tiene el Ministerio Público Fiscal en el sistema acusatorio y también la importancia de las fuerzas de seguridad en la intervención en este sistema. En este primer módulo vamos a abordar a modo de breve referencia inicialmente las cuestiones vinculadas con el marco normativo, cuál es la ley aplicable y las modificaciones que ha sufrido este Código Procesal Penal Federal, que es el que progresivamente, de manera paulatina, ha entrado en vigencia en el territorio nacional a partir del año 2019 y ha tomado un impulso mucho mayor a partir del año 2024. Les vamos a transmitir cuáles son los principales ejes que rigen la reforma, justamente cuál es el rol del Ministerio Público Fiscal en el sentido de que pasa a ser el actor principal y tiene un rol protagónico como único y exclusivo director del proceso desde el momento inicial y cómo esa relevancia en el rol del Ministerio Público Fiscal también repercute en la relevancia del rol que tienen las fuerzas de seguridad, ya que son los aliados indispensables para que los fiscales puedan llevar adelante su trabajo. Finalmente vamos a mencionar también de manera breve cómo es el proceso según el Código Procesal Penal Federal y en el sentido de indicar cuáles son los principios que rigen al sistema y cuáles son las etapas del proceso con los hitos procesales más relevantes. Para comenzar, respecto del marco normativo, quisiera mencionar que este es un código procesal que fue sancionado en el año 2014 por el Congreso de la Nación. En ese momento se llamó Nuevo Código Procesal Penal de la Nación y luego en el año 2015 se dictaron leyes para la implementación, dado que la modificación de un sistema procesal no solamente requiere del dictado de una norma procesal, sino que también hay que adecuar todo el sistema de justicia. Sin embargo, en el año 2015, también mediante un decreto, se suspendió la entrada en vigencia del código y se retomó recién la iniciativa de ponerlo en marcha a partir del año 2018. La ley del año 2014 es la ley 27.063 y en el año 2018 se modificó la ley y se dictó la ley 27.482 que, entre otras cosas, además de que le modifica algunos artículos a la primera norma, le cambia el nombre al Código Procesal Penal Federal y ese es el nombre con el que actualmente se conoce a la ley que va a regir y que implementa el sistema procesal penal acusatorio a nivel federal. A partir del año 2019, la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal estableció que el código va a empezar a regir de manera inicial en las provincias de Salta y de Jujuy. Allí arrancó el 10 de junio del 2019 y durante mucho tiempo solamente rigió en esas provincias. Recién en el año 2024, a partir de un decreto de necesidad de urgencia, el Poder Ejecutivo estableció que el cronograma de implementación lo iba a empezar a dictar el Ministerio de Justicia de la Nación. Y en ese contexto se llevaron adelante muchas implementaciones. En el año 2024, este sistema empezó a regir en el distrito de Rosario, luego en el distrito de Mendoza, que incluye todas las provincias de Cuyo, en el mes de noviembre en General Roca y en el mes de diciembre en Comodoro Rivadavia, es decir que desde diciembre del año pasado ya está implementado también en toda la Patagonia. Y desde el año 2025 rige también en el norte de la provincia de Santa Fe, en lo que es la jurisdicción del Fuego Federal de Reconquista, por así decirlo, en todo el distrito de Mar del Plata y se ha dispuesto la implementación también para la ciudad de Buenos Aires, para el fuero penal, criminal y correccional, para el fuero penal económico y también para los distritos de Bahía Blanca, Corrientes y Resistencia. El criterio que ha establecido el órgano legislativo para establecer a partir de qué momento empieza a regir el Código Procesal Penal Federal tiene que ver con la fecha del hecho. Puntualmente lo que estableció es que las causas, los casos penales que se inicien
por hechos que tengan lugar hasta la fecha y hora designada para la puesta en marcha del Código Federal, continúan tramitando con el régimen procesal penal mixto hasta su finalización. Y los casos que se inician a partir de la entrada en vigencia van a regir por hechos cometidos a partir de la entrada en vigencia, para esos casos va a regir el Código Procesal Penal Federal. Esto significa que durante un tiempo, que es lo que se llama el periodo de transición, van a convivir casos en los que se aplica un sistema procesal, que es el Código Procesal Penal de la Nación, el Código Lebene, la Ley 23.984, y luego, para los casos que se inicien con posterioridad a la entrada en vigencia, va a regir el Código Procesal Penal Federal. En los casos en los que rige el Código Procesal Penal de la Nación, el juez va a seguir teniendo las mismas facultades que tiene hasta ahora. Esto es, va a poder elegir si continúa a cargo de la investigación, esto es, si el juez instruye la causa, o si se la delega al Ministerio Público Fiscal, o incluso la ley misma, en ciertos casos específicos, va a establecer que la investigación queda de inicio en manos del representante del Ministerio Público Fiscal. La principal característica que tiene este sistema procesal en el Código Procesal Penal Federal, el sistema acusatorio, es la división de funciones. Con este sistema procesal ya no rige más la posibilidad ni de que el juez elija si delega o no, ni de que el juez tome conocimiento de los casos. Todas las consultas van a ser siempre remitidas al fiscal. ¿Y esto por qué? Porque hay una distinción muy clara en este sistema procesal que tiene que ver con el rol que tiene cada uno de los actores del proceso. ¿Sí? La investigación ya no puede quedar en manos del juez. El juez no puede decir si delega o si se la queda. Siempre va a estar en manos del responsable del Ministerio Público Fiscal, que va a tomar conocimiento del hecho desde sus inicios. Y el juez se va a encargar de juzgar. Entonces, esto lo que permite es mantener al juez en su rol de imparcial, de guardián de las garantías de las personas que están sometidas a proceso. Y quien toma las decisiones vinculadas con el avance de la investigación, traza la estrategia de la investigación y decide si avanza o no con un caso, es siempre el representante del Ministerio Público Fiscal, el fiscal. En este nuevo rol en el que al juez se lo ubica en el rol de juzgador, el sistema prevé la existencia de una oficina que se encarga de llevar adelante las cuestiones administrativas y de organización de las audiencias. Ahí vamos a ver en lo sucesivo que las audiencias son el carril por el cual transita todo este sistema procesal, porque ya no es un sistema escrito, sino es un sistema en el que rige la oralidad masiva. La oficina judicial se va a encargar de llevar adelante todas las cuestiones administrativas que van a permitir que el juez se siente en una sala de audiencias y tome las decisiones, ¿sí? Esta es también una de las figuras que aparecen con este nuevo sistema, la de la oficina judicial, una oficina que no depende del juez, que lleva adelante tareas administrativas y que permite justamente que el juez conserve la imparcialidad al momento de sentarse en una audiencia, que es donde resuelve todos los planteos que las partes lo hacen ayudar. Pero, sin embargo, tampoco las fuerzas de seguridad van a tomar contacto en lo sucesivo con las oficinas judiciales, sino que el contacto fundamental de la oficina judicial es a instancias del representante del Ministerio Público Fiscal. Y hablo del Ministerio Público Fiscal porque es el protagonista desde el momento inicial en la toma de decisiones vinculadas con la investigación. El artículo 25 del Código Procesal Penal Federal establece que el representante del Ministerio Público Fiscal ejerce la acción pública y lo hace desde el comienzo de la investigación, y para eso se guía por ciertas pautas. Para llevar adelante su misión, el representante del Ministerio Público Fiscal tiene ciertas facultades que están, a las que está obligado a partir de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, pero también por el Código Procesal Penal Federal, que tienen que ver con la objetividad y la lealtad procesal. Y que son principios que, si bien rigen la actuación del Ministerio Público Fiscal, derraman necesariamente en la forma en la que trabajan y deben trabajar las fuerzas de seguridad. Porque cuando hablamos de objetividad, hacemos referencia a la investigación, no solo de los elementos de cargo, esto es, aquellos elementos o evidencia, información que permitan al representante del Ministerio Público Fiscal tomar una decisión vinculada con el avance de la investigación, sino también hacerlo de manera objetiva, de modo de recolectar los indicios de información que permitan desvincular a la persona del proceso o reducir su imputación. Y
Cuando hablamos de lealtad procesal, a lo que referimos es a la necesariedad de puesta en conocimiento de la defensa de estos elementos que permitan justamente la reducción de la imputación o la eliminación de la responsabilidad penal en la persona en el caso concreto, a las que hay que poner el conocimiento ni bien se tome contacto con esa información. Para llevar adelante la investigación, el Ministerio Público Fiscal necesita, por supuesto, de la existencia de una buena relación con las fuerzas de seguridad. Y esto es porque las fuerzas de seguridad, los agentes de prevención, son quienes están en la calle, son los que están en el territorio y que toman conocimiento de los hechos antes de transmitírselos al representante del Ministerio Público Fiscal, y porque también quienes llevan adelante tareas de investigación lo hacen en una relación directa y en un diálogo constante con el representante del Ministerio Público Fiscal. De la misma manera, quienes llevan adelante tareas vinculadas con gabinetes criminalísticos, por ejemplo, es muy importante que exista una confianza mutua entre el representante del Ministerio Público Fiscal, entonces la fiscal o el auxiliar fiscal que esté a cargo del caso, con quienes están directamente en el territorio, que son los ojos y las manos del fiscal en el lugar. De este modo, ya no se tiene la idea de un fiscal de instancias, esto es, el fiscal de instrucción que trabaja frente al juez de instrucción, el fiscal de cámara que trabaja frente al juez de la cámara, o los jueces de cámara, el fiscal de tribunal oral que trabaja frente a los jueces de tribunal oral. Ese esquema se rompe por completo porque el Ministerio Público Fiscal tiene una organización mucho más flexible. Entonces, pasa a tener una figura que es sumamente relevante para quienes trabajen también con los fiscales, y es la figura del fiscal del caso. ¿Y por qué es relevante? Porque ese fiscal es el que va a trazar la estrategia de cómo se va a llevar adelante el caso desde el inicio, desde el momento en que toma conocimiento de un hecho delictivo, ya sea a raíz de una prevención, a raíz de una denuncia que reciban las fuerzas de seguridad, por ejemplo. La fuerza de seguridad se va a comunicar con el fiscal y el fiscal va a tomar todas las decisiones y va a iniciar una investigación en la que va a decidir desde los momentos iniciales cuál es la estrategia del caso y eventualmente si el caso avanza o si es descartado en momentos tempranos. Esto tiene que ver con la existencia de recursos limitados y la posibilidad que tiene el representante del Ministerio Público Fiscal de elegir con qué casos avanza y cuáles no, y orientar sus esfuerzos a aquellos casos de mayor relevancia. La estructura organizacional del Ministerio Público Fiscal entonces se ve modificada, porque así lo permite la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y se establece una forma de actuación en distritos. A la cabeza del distrito está la Fiscalía con funciones de coordinación del distrito, que básicamente toma las decisiones vinculadas con las cuestiones más puntuales de política criminal y es quien mira todo el mapa del distrito para intentar otorgar decisiones homogéneas en todo el territorio. Y quienes llevan adelante los casos y las investigaciones son los fiscales que integran las unidades fiscales y las sedes descentralizadas. Estas unidades fiscales y sedes descentralizadas están compuestas por áreas. Las unidades fiscales tienen más áreas que las sedes descentralizadas, que justamente tienen la característica de tener menor cantidad de personal y por ende menor cantidad de funciones. Las unidades fiscales cuentan con un área de atención inicial, con las áreas de investigación y de litigio de casos sencillos y casos complejos, un área de casos no penales, un área de casos de transición, algunas tienen un área electoral específicamente, y también tienen áreas de ejecución y áreas de víctimas. Las unidades fiscales tienen menos áreas. Sí tienen el área de atención inicial, que es el área que recibe y da de alta todos los casos que entran al Ministerio Público Fiscal, y también tiene un área de investigación y litigio, un área vinculada con la transición y un área no penal. Eso como un breve lineamiento de cómo funciona la representación del Ministerio Público Fiscal, que ya no trabaja más a imagen y semejanza del Poder Judicial de la Nación. Decíamos hace un rato que la relación con las fuerzas de seguridad pasa a ser sumamente determinante y ese es el motivo de estos encuentros. El Ministerio Público Fiscal es el asesor jurídico del agente de las fuerzas de seguridad que está en el territorio.
No solo va a brindar las direcciones, las directivas de cómo proceder, de qué medidas adoptar en el marco de los procedimientos o de las investigaciones, sino también, al ser quien conoce con mayor detalle el derecho aplicable, es quien va a servir de guía a las fuerzas de seguridad que estén actuando en el territorio. Y por otro lado, en esta relación bidireccional y de necesaria confianza y de diálogo mutuo, el investigador es el asesor técnico del Ministerio Público Fiscal, porque conoce lo que está pasando en el lugar donde está desarrollándose o desplegándose la actividad o el procedimiento, y porque también conoce cuáles son los recursos que se tienen para llevar adelante las investigaciones, que bien sabemos nunca abundan demasiado. Esta relación está basada en la confianza mutua y en el diálogo que tienen tanto los representantes del Ministerio Público como los agentes de las fuerzas de seguridad. Y esto no solo se vincula con el diálogo mutuo, sino también con que en este sistema, en el que uno de los principios que rige es la publicidad, todos rinden cuentas. Y esas cuentas se rinden frente al juez en el marco de las audiencias, en los casos en los que las fuerzas de seguridad sean llevadas a aclarar ciertos aspectos vinculados con los procedimientos o incluso en las audiencias de juicio, por ejemplo, cuando son llevadas a prestar declaración testimonial específicamente como testigos expertos del Ministerio Público Fiscal, sino que también, como otro de los principios que rige es el de la contradicción, acá hay una intervención muy activa de las defensas. Y aquellos supuestos en los cuales en los procedimientos, por ejemplo, en el sistema mixto, podían quedar vedados porque en un sistema de escritura el cuestionamiento es mucho menor. Y como el cuestionamiento de las defensas es muy activo en el marco de las audiencias, toda falla en la confianza va a vislumbrarse de manera muy extensible y de manera muy rápida. Como el representante del Ministerio Público Fiscal es el director exclusivo desde el inicio de la investigación, es la única persona que va a dar indicaciones, instrucciones para el avance de la investigación y la continuación, por supuesto. El juez, ¿qué es lo que no puede hacer? Dar indicaciones de ninguna índole para la investigación o inclusive consultar con las fuerzas de seguridad qué tipo de investigación están llevando adelante con el fiscal, cómo es el estado de esa investigación, por qué el fiscal eligió o no avanzar en ese proceso. No puede tomar conocimiento de nada a través de las fuerzas de seguridad, porque el contexto en el cual el juez conoce los hechos es en el marco de una audiencia a partir de lo que el Ministerio Público Fiscal le plantee en un contexto de contradicción con la defensa. En la mayoría de los casos, hay supuestos en los cuales el Ministerio Público Fiscal va a hacer peticiones al juez en la que no esté presente la defensa, porque si estuviese presente se desvirtuaría por completo el objetivo de esa audiencia, por ejemplo, al supuesto de pedir un allanamiento o detención en el marco de una investigación. Y por otro lado, el juez también tiene vedado el acceso al legajo fiscal o cualquier tipo de constancia o evidencia vinculada con la investigación. Como ya había mencionado, a este sistema lo rigen varios principios, que son principios procesales que sirven como guía y también como pautas de interpretación de la propia legislación. Uno de los principios es el de la oralidad. Esto tiene que ver con que el juez conoce, no ya a través de un expediente escrito, sino en el contexto de audiencias en las que las partes lo convocan a que tome una decisión respecto de puntos específicos. Las partes, en un contexto de contradicción, este es otro de los principios que rige el sistema, exponen sus puntos de vista al juez para que tome una decisión sin conocer la investigación, sin haber tomado conocimiento de la investigación y por ende va a tomar decisiones en un contexto de imparcialidad, que es una de las garantías que también rige la actuación del juez. No porque sea una garantía del juez, sino por supuesto que es una garantía de la persona que está imputada en el marco del proceso. Otro de los principios es la publicidad, que hace a la transparencia justamente de este sistema, que ya no es un sistema oculto, secreto, sino en el cual las decisiones se adoptan en el marco de audiencias en las que incluso está permitido el acceso de la ciudadanía. Por supuesto que algunas de las audiencias, algunos de los planteos que las partes van a tener que hacer al juez y no lo van a poder hacer en un contexto de contradicción y abierto al público, esas audiencias
son cerradas. Pero la regla general es que la publicidad es una de las reglas que rige la apertura de las audiencias a la ciudadanía. Y otro de los principios que rige al sistema tiene que ver con que la prueba es producida frente a los jueces en el marco de audiencia, fundamentalmente en la etapa de juicio. Y esto tiene una contracara, y es que la mayoría de las tareas que se realicen en el marco de una investigación no son pruebas. Lo que permiten es la recolección de evidencia para tomar decisiones. Es información que le va a permitir al fiscal tomar decisiones en el transcurso del proceso. Y muchas decisiones van a tener que ver necesariamente con buscar soluciones alternativas para cerrar el caso, porque uno de los paradigmas que rige este sistema procesal es el de la gestión del conflicto, la solución de los casos a través de buscar aquellas soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la paz y la armonía social. Entonces, ya no se mira a los casos o a las investigaciones como investigaciones que necesariamente van a llegar a un juicio oral o tienen que avanzar, como sucede en los casos del sistema del Código Procesal Penal de la Nación, sino que muchos de estos casos, la mayoría, amplia mayoría, va a encontrar soluciones a través de, por ejemplo, las suspensiones del proceso a prueba, las conciliaciones, las reparaciones integrales e incluso los acuerdos plenos en los cuales las partes llegan a un acuerdo respecto de la condena. Hay tres principios más que se vinculan, por supuesto, con el accionar del Ministerio Público Fiscal, pero también con la forma en la que deben trabajar las cosas. Dos de ellos son la simplicidad y la celeridad, que tienen que ver con que los plazos que establece el sistema procesal son plazos muy breves, que son plazos que se cumplen, no son optativos ni facultativos para las partes, obligan a todas las partes, en muchos supuestos son causal de mal desempeño, su incumplimiento, y hacen no solo a la forma en la que trabaja el representante del Ministerio Público Fiscal, sino que repercuten necesariamente en la labor de las fuerzas de seguridad, básicamente porque esa simplicidad y celeridad tiene que ser trasladada a la forma en la que se investiga. Y esto se une con otro de los principios también muy importantes de este sistema, que es la desformalización. Cuando decimos desformalización estamos hablando de evitar dotar de formalismos innecesarios a los actos procesales que se hacen en el marco de una investigación o a los actos que se hacen en el marco de una investigación. La investigación tiene que ser ágil para que otorgue información de manera eficiente y permita tomar decisiones en un plazo muy breve en función de justamente la simplicidad y la celeridad que rigen el sistema. Cuando hablamos de desformalización es importante destacar también que el expediente desaparece y desaparece toda la lógica que está detrás del expediente. Imaginamos que todos ustedes han tomado contacto en algún momento con un expediente judicial que tiene un orden, que tiene una foliatura, que estaba cosido o tenía sus ganchitos mariposa, que no se podía desarmar y que todo lo que estaba en el expediente tomaba contacto tanto el fiscal como el juez como la defensa. La información estaba volcada y documentada en un expediente, en papel en su momento, digital después. Hoy, y con este sistema procesal acusatorio, esa idea desaparece y toda la lógica del expediente también desaparece. Lo que se tiene es un legajo, el legajo fiscal. Y el legajo fiscal tiene características totalmente distintas. Primero, es desformalizado. Es donde se guarda la información de relevancia para tomar las decisiones vinculadas con el proceso. Y esto es importante, porque la información necesaria no es la que hace al trámite burocrático que se da ni en las fuerzas ni adentro del Ministerio Público Fiscal. Lo que importa es la información. Un sumario enorme que tiene un párrafo muy breve de información es una pérdida de recursos y de tiempo para todos. Lo que se necesita es brindar la información que aporte relevancia para avanzar o no en la investigación. Y esto tiene que ver con una de las decisiones que toma este código y es respecto del valor de la evidencia. Y básicamente lo que establece el artículo 231 del Código Procesal Penal Federal es que los elementos y la información que se recopile durante la etapa investigativa no sirve para fundar una condena. Entonces,
las condenas se van a lograr mediante un acuerdo o mediante un juicio en el cual las partes producen la prueba frente al juez o al tribunal oral. Pero la ley no le da ningún tipo de valor a la información que se recopile. Simplemente es información para la toma de decisiones. Lo que se privilegia es la información y no las formas. Porque aunque le demos más formas a un montón de esos actos, no valen más que la información que contienen. Para destacar también respecto de la concepción que se tiene del legajo fiscal, debemos mencionar que el legajo fiscal es un instrumento, es una herramienta del fiscal a la que no accede nunca el juez, porque justamente, como mencioné hace un rato, el juez conoce los planteos de las partes en el marco de audiencias orales, por ende nunca accede al contenido de ese legajo, y sí accede a ese legajo la defensa, luego de lo que se llama la formalización de la investigación. Aunque existen criterios por los cuales el fiscal podría permitirle a la defensa acceder a la información con anterioridad si es que en función de la estrategia de su caso eso fuese de utilidad. Y además de mencionar que el legajo es digital, vale la pena también mencionar que se instrumenta a través del sistema de gestión de casos y de la información único que tiene el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que es el sistema Coirón, y por eso uno de los primeros datos que las fuerzas de seguridad van a tener para identificar con qué caso están hablando no es ya el caso de la cámara respectiva de la jurisdicción, sino con ese número Coirón, que es el número con el cual el representante del Ministerio Público Fiscal registra el caso que da de alta una vez que entiende que hay un caso penal. El proceso que establece el Código Procesal Penal Federal es un proceso en el que, como les mencionaba hace un rato, uno de los criterios que rige es la solución de los conflictos, que obliga tanto a los representantes del Ministerio Público como al juez a tratar de alcanzar una de las soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la paz y la armonía social. El Código Procesal Penal Federal establece un proceso adversarial en el cual la investigación, como había mencionado hace un rato, está siempre a cargo del representante del Ministerio Público Fiscal desde su inicio. Los casos se inician a partir de denuncias que pueden ser recibidas tanto en las dependencias del Ministerio Público Fiscal como en las dependencias del Poder Judicial, en cuyo caso tiene que remitirlos automáticamente al fiscal. También pueden ser recibidas, por supuesto, por las fuerzas de seguridad. Y en ese caso, lo que indica el código es que debe darse inmediato aviso al representante del Ministerio Público Fiscal. Entonces, la denuncia recibida por las fuerzas o la prevención que realicen las fuerzas de seguridad llevan a una inmediata comunicación con el representante del Ministerio Público Fiscal para que el fiscal decida cuáles son las medidas que va a tomar, si es que va a tomar medidas respecto de ese caso específico. También el Código establece que los casos pueden iniciarse a partir de una investigación preliminar de oficio, que es básicamente la facultad que tienen los fiscales de, a partir de una noticia criminal, hacer una pequeña investigación y evaluar si va a continuar con el proceso o no. Y muchas veces esas pequeñas investigaciones se inician a partir de la información que brindan las fuerzas de seguridad. Por eso son tan relevantes que se conozcan. Y también se inician los casos a partir de formulaciones de querellas. Esto es cuando la víctima se presenta junto con su patrocinante para formular una presentación, un caso penal y constituirse en querellante en lo sucesivo. Una vez iniciado el caso, por denuncia, por prevención, por querella o una investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público Fiscal, el representante del Ministerio Público Fiscal tiene 15 días para tomar alguna de las decisiones que impliquen o el avance del proceso o averiguaciones tendientes al cierre temprano en ese caso, como podría ser un archivo, una desestimación por la existencia de delito o una aplicación de criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad es un supuesto que, si bien rige para toda la justicia nacional desde el año 2019, también el federal donde no está implementado el Código Procesal Penal Federal, lo que implica es que a partir de la posibilidad de disponer de la acción que tiene el representante del Ministerio Público Fiscal, aún en el caso de que entienda que ese hecho es constitutivo de un delito,
en función de las facultades que tiene a disponer de la acción, va a elegir no perseguirlo, porque los recursos son finitos, y va a entender que, por ejemplo, en el supuesto de insignificancia, u otros, aquellos supuestos que están establecidos en el artículo 31 del Código Federal, en esos casos no va a continuar la investigación. Y para esos supuestos, el Código lo que prevé es un cierre interno con un control de un fiscal que tiene funciones de revisión y en definitiva va a cerrar esos casos. Pero puede suceder también que en el marco de esa valoración inicial el caso no se cierre y avance. Luego de ese avance, si no se está en condiciones de formalizar la investigación, lo que el fiscal puede disponer es el inicio de la investigación previa a la formalización y tiene más plazo para establecer si se encuentra frente a una hipótesis delictiva que en definitiva va a llevar a la formalización. ¿Qué es la formalización de la investigación? Es la audiencia en la cual el fiscal, frente al juez y frente a la defensa y por supuesto a la persona imputada, le hace saber cuál es el hecho que se le imputa, cuál es la calificación legal que se le atribuye, cuál es la evidencia que tiene en su contra. Pero es un momento en el que la investigación todavía se encuentra en una etapa investigativa. De hecho, la audiencia de formalización es la que dispara el plazo de investigación preparatoria. Durante toda la etapa preparatoria, el juez que interviene o los jueces que intervienen son los jueces que se llaman con funciones de garantía, que son quienes autorizan justamente al fiscal a acceder en el marco de esa investigación a ciertos espacios protegidos convencional y constitucionalmente y toman también ciertas decisiones en las audiencias multilaterales, como es el caso del multipropósito como la audiencia de formalización. Incluso en la audiencia de formalización lo que muchas veces sucede es que se discuten y se imponen medidas de coerción, medidas que son restrictivas de la libertad de mayor o menor medida, que pueden ir tanto a una presentación periódica en determinada dependencia hasta la prisión preventiva establecidas en el artículo 210, y esas decisiones pueden ser adoptadas en el marco de la audiencia de formalización. La investigación preparatoria termina en algún momento, dependiendo del plazo que se haya establecido en la audiencia de formalización, o máximo en el plazo de un año en la mayoría de los casos, con un cierre. Ese es el tiempo durante la investigación preparatoria. El fiscal lo que tiene son las facultades de seguir recolectando pruebas para fortalecer su investigación y eventualmente toma una de las decisiones que son o el sobreseimiento, que permite desvincular a la persona del proceso, o la acusación, que permite mantener a la persona sometida al proceso y avanzar con un criterio y una estrategia de llevarlo a juicio. Durante toda la investigación preparatoria, lo que sucede también son acuerdos. El representante del Ministerio Público Fiscal con la defensa oficial o las defensas particulares intentan acercarse para justamente alcanzar alguna de estas soluciones alternativas, que pueden ser una suspensión del proceso a prueba, pueden ser reparaciones, pueden ser conciliaciones con intervención de la víctima, pueden ser también acuerdos plenos, esto es el antes conocido acuerdo abreviado, en el cual las partes se ponen de acuerdo tanto de la calificación como del hecho, porque en el sistema acusatorio hablamos de hechos fundamentalmente, que se están atribuyendo con la evidencia que se tiene en contra e incluso respecto de la pena. Y eso lo someten a un juez. Luego de la formalización de la investigación preparatoria, todos los casos son resueltos con intervención del órgano judicial, del juez. Antes de la formalización, las decisiones que toma el representante del Ministerio Público Fiscal las toma con control el control interno del Ministerio Público Fiscal con uno de los representantes, también uno de los fiscales, que decide si concuerda o no con la decisión de cierre del caso. Pero una vez que el caso se formaliza, es un caso que va a tener un cierre en el que necesariamente interviene el juez. Luego de la acusación que el fiscal manda a la oficina judicial, se va a comunicar a la defensa y esto va a producir lo que se llama la audiencia de control de acusación o la audiencia de etapa intermedia. Esta es una audiencia en la que ya no intervienen los jueces que venían interviniendo con anterioridad, que son los jueces con funciones de garantías, sino quien interviene en la etapa intermedia son los jueces con funciones de revisión. ¿Cuál es la función de la audiencia de control de acusación? En primer lugar, permitir que
discutir y admitir la acusación que luego se va a llevar a juicio. Discutir y admitir respecto de los elementos de prueba que van a ingresar al juicio. Y muchas veces, en el marco del contexto de la audiencia de control de acusación, se llega también a acuerdos entre las partes. Entonces, muchas veces directamente el caso se cierra en esa oportunidad y no se avanza a juicio. Pero si se avanzara a juicio, ya hubo un juez que tomó una decisión que volcó en lo que se llama autoapertura, en la que se estableció qué es lo que se va a tratar en el juicio. Y acá hay una figura que me gustaría destacar y es la de las convenciones probatorias, que tiene que ver con la posibilidad de que las partes en este ímpetu de acuerdo logren también acordar respecto de los hechos que no van a debatir en el juicio. Entonces, a juicio van a llegar únicamente aquellos aspectos que fueron controvertidos por las partes y en los que las partes no pudieron acordar. Entonces, por ejemplo, en el caso de un transporte de estupefaciente, podría suceder que las partes acuerden respecto de la calidad de estupefaciente, de la cantidad de dosis umbrales y así respecto a un montón de hechos que no van a necesitar probar en el juicio. Y esto es importante en función de los principios de oralidad y de inmediación, porque toda la información que ingresa en el juicio va a ser a partir de la boca de los testigos, que van a ser interrogados por el representante del Ministerio Público Fiscal y contrainterrogados por la defensa, en una actividad tendiente a quitarle credibilidad o a la persona que está hablando o al contenido de su testimonio, al testigo o al testimonio. Luego de la autoapertura a juicio, en un plazo muy breve también, va a tener lugar la audiencia de juicio, si no se llega a un acuerdo en ese periodo breve que se tiene hasta la fijación de la fecha de debate, y en el juicio ya intervienen los jueces de tribunal oral o tribunales unipersonales según el hecho que se te atribuye y la escala penal del delito de que se trate. Luego de la audiencia de juicio, en el cual las partes intervienen, por supuesto, de manera muy activa y donde producen la prueba, en función de su teoría del caso, que son teorías opuestas. Una vez que se inicia la etapa de juicio, los jueces que intervienen son los jueces de tribunal oral, ya sea colegiado o unipersonal, según el delito de que se trata. Se va a discutir, por supuesto, respecto de la responsabilidad penal de esa persona. La información que se va a introducir es a través de los testigos, que son interrogados por la parte que lo propone, el Ministerio Público Fiscal en nuestro caso, y contrainterrogados por la defensa, en la idea de desacreditar al testigo o desacreditar el contenido de la información que está virtiendo el testigo en ese debate. Y luego los jueces van a tomar una de las decisiones. Una de las decisiones puede ser la absolución, otra puede ser la declaración de responsabilidad penal. Si declaran responsable penalmente a la persona, se pasa a lo que se llama la audiencia de determinación de pena o audiencia de cesura, en la cual se discute cuál es la pena aplicable y la modalidad de cumplimiento de esa pena para el caso concreto. Una vez que se cuente con la sentencia condenatoria firme, el caso va a pasar a la etapa de ejecución. Con esto damos por finalizado el primer módulo vinculado al marco normativo aplicable al sistema procesal penal acusatorio, a la relación con las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público Fiscal y las pautas generales y los hitos procesales que rigen al sistema procesal penal acusatorio. Muchas gracias.